Buenas tardes con todos. Nuevamente agradeciendo al equipo de telemedicina del Hospital Cayetano Heredia. Tenemos en esta oportunidad un tema bastante importante e interesante, dada la relevancia que se presenta por la frecuencia de casos, un tema relacionado con otitis externa bacteriana y micótica, ¿no? Va a ser presentado por la doctora Yulisa Quispe López, residente del tercer año de la especialidad de otorrinolaringología del Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Adelante, Yulisa. Buenas tardes. En esta ocasión, me presento. Soy la doctora Micaela Quispe López, residente de tercer año del servicio de otorrinolaringología. El día de hoy quiero tocar un tema bastante importante para todo el sector salud y muy común también en los centros de salud, que es la otitis externa bacteriana y otitis externa micótica. Bueno, a nuestro centro hospitalario nos llegan muchos casos de cuadros de otitis referidos de muchos centros de salud, situaciones o casos que pueden ser tratados en el centro de salud primario. Entonces, a continuación vamos a tener, ahí está, la definición básica que es una otitis externa. La otitis externa, como su nombre mismo lo dice, es una inflamación de toda la parte más extensa del conducto auditivo externo, que puede estar ocasionados en este caso por bacterias y también por agentes micóticos. Hablamos de una otitis externa aguda cuando es menor de 3 meses y una otitis externa crónica mayor a 3 meses. Tenemos varias etapas en este proceso de otitis. Tenemos la etapa preinflamatoria, la etapa inflamatoria y la etapa inflamatoria crónica. Dentro de la etapa preinflamatoria nosotros podemos encontrar que el oído está expuesto a varios factores predisponentes, ¿no? En este caso, lo más predominante es el calor, la humedad, ¿no? Y en algunos pacientes que tengan pues la ausencia de cerumen o un pH alcalino también. Hablamos ya de una etapa inflamatoria cuando ya todos estos factores predisponentes se refuerzan y hacen un sobrecrecimiento bacteriano y en otros casos pues un sobrecrecimiento micótico. Esto progresa con un edema, un dolor y en algunos casos puede presentarse también secreción. Y hablamos de una etapa inflamatoria crónica cuando, bueno, ya todos estos tipos de conceptos que he mencionado duran mayor a un mes. La etiología. La etiología más predominante, casi en el 90% de otitis externa, pues son de infecciones bacterianas. A la cabeza, tanto bacterianas como micóticas, ¿no? Tenemos a la Pseudomonas aeruginosa, tenemos a el Staphylococcus aureus en general, ¿no? Pero las que predominan más, al 90%, son las bacterianas. La clínica en un paciente que acude a la especialidad es clásica, ¿no? Viene por un cuadro de otalgia, presenta lo que es en algunos casos otorrea, tienen mucha hipersensibilidad alrededor del conducto auditivo. En algunos pacientes pues presentan acusia por el proceso infeccioso en el cual están pasando, tienen eritema, edema, ¿no? Y en algunos pacientes cuando esto ya está muy avanzado pueden presentar linfadenopatías cervicales y también retroauriculares, ¿no? El diagnóstico netamente en estos pacientes es clínico. Entonces, el médico, cuando llega a estos tipos de pacientes con esta clínica, tiene que realizar una buena anamnesis, ¿no? Un buen examen clínico, en este caso esta base de la otoscopía. Netamente el diagnóstico es 100% clínico, ¿no? El tratamiento en estos cuadros de otitis externa pueden estar a base de fluoroquinolonas, aminoglucósidos, pueden haber combinaciones de neomicina, polimexina y agregado a ello también con hidrocortisona. La analgesia que es básica para estos pacientes y en algunos pacientes también pueden utilizar esteroides tópicos, ¿no? También en algunos pacientes, cuando estos cuadros infecciosos recién están comenzando, podríamos agregarles lo que son las gotas óticas, ¿no? Pero ya cuando está muy avanzado, más adelante vamos a ver unas imágenes, no nos va a ayudar las soluciones tópicas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta un diagnóstico diferencial, ¿no? Muchas referencias nos llegan a nuestro servicio de otorrina, confunden mucho la otitis externa con la otitis media aguda en niños. Y hay que tener esta diferencia muy clara porque así vamos a poder dirigir mejor el tratamiento de estos pacientes, ¿no?
Entonces, tenemos que la edad más frecuente en una otitis externa son en mayores de 5 años, que es lo más común. De 7 a 12 años más o menos se presenta este tipo de otitis. Tenemos la otitis media aguda, que es también entre los 2 a 5 años. La estación más frecuente de una otitis externa es en verano. Clásico, paciente que llega a consultorio con otalgia, días previos ha estado de repente en la piscina, en la playa, y viene con una otalgia intensa, ¿no? Entonces ahí podríamos presumir que es una otitis externa. En una otitis media aguda, normalmente se presenta pues en las épocas de invierno, ¿no? Los antecedentes, como ya les mencionaba, natación presente en las otitis externas, ausentes en la otitis media aguda. Los síntomas respiratorios en la otitis externa están ausentes y en la otitis media aguda sí están presentes. En algunos pacientes con otitis externa está presente el dolor al momento de la masticación, cosa que no pasa en los pacientes con otitis media aguda, ¿no? Otro signo, sí, signo muy clásico en los pacientes con otitis externa es cuando netamente estás haciendo el examen clínico, estás haciendo tu endoscopía y haces la presión, ya sea ligeramente del trago, y hay bastante dolor en los cuadros de otitis externa, ¿no? Ese es el signo clásico en esta patología. En cambio, en la otitis media aguda no hay este signo del trago, ¿no? Y como le mencionaba en diapositiva anterior, la adenopatía cervical es muy frecuente en las otitis externas cuando está muy, muy, muy avanzada y es mucho menos frecuente en las otitis media agudas. Entonces hay que tener bastante en cuenta la diferencia entre una otitis externa y una otitis media aguda. La otitis externa bacteriana y micótica, bueno, en la bacteriana puede atacar a la epidermis, a la dermis, al tejido celular subcutáneo. La clínica clásica en estos pacientes, pues es lotalgia moderada, intensa, en algunos pacientes con otorrea, hipoacusia, dolores retroauriculares y mandibulares, ¿no? El examen físico, como ya les mencionaba, es muy clásico el signo de trago y la movilización del pabellón, ¿no? En la otoscopía que vamos a ver un conducto auditivo externo congestivo, eritematoso, ¿no? Va a haber mucho dolor al tacto, va a estar eritematoso y en algunos casos pueden haber grados de estenosis, ¿no? Y también en algunos pacientes los cuadros de otorrea. Mencionarles y recalcarles nuevamente que el diagnóstico es netamente clínico tanto en la otitis bacteriana como también en la micótica. El tratamiento va a depender mucho de la gravedad. Pacientes que recién están empezando con estos cuadros de otitis externa, podemos recetar analgesia, gotas. En este caso, pues las gotas pueden ser con el antibiótico de ciprofloxacino, puede ser agregado con corticoides, ¿no? Analgesia. Y si vemos que ya pues este proceso de otitis externa está muy avanzado, podemos añadir ya pues medicamentos de amplio espectro, pues, ¿no? En la otitis externa micótica, es la causa del 9 al 10% de la otitis externa, el 90% ya lo mencioné que son las bacterianas. La etiología a la cabeza es el Aspergillus, el 80%, y de ahí más o menos el 10 al 20% es la cándida, ¿no? Estos cuadros de otitis externa micótica es muy, 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 muy susceptible en los pacientes diabéticos y también pacientes inmunocomprometidos. La clínica en estos pacientes es el prurito, la picazón. Entonces, pacientes a consultorio nos llegan, doctora, presento simplemente picazón o prurito, picazón, ¿no? Que ellos te refieren picazón, ¿no? Picazón intensa, dolor también presentan. En algunos pacientes presentan algún tipo de secreción, pero el signo característico, el síntoma característico, perdón, es la picazón intensa. El examen físico, igual, el signo de trago no va a estar muy, muy, muy presente en esos pacientes con otitis externa micótica, ya que pues el síntoma predominante de la cabeza es el prurito, ¿no? Y en la otoscopía vamos a ver, pues, puede estar acompañado del CAE congestivo, puede haber estas masas de aspecto algodonoso, grisáceo, ¿no? Bueno, aquí podemos ver unas imágenes, cómo se presenta una otomicosis por cándida, una otomicosis por aspergillus y una otomicosis por alficulus niger, ¿no? Hay presencia de hifas, como si tuvieran una cabecita media negruzca, ¿no? Que nos podrían orientar a un tipo, pues, de aspergillus niger, o si encontramos una secreción como que de aspecto cremoso, amarillento, ¿no? Que nos pueden orientar más a un aspergillus flavus, ¿no? El diagnóstico.
bueno, netamente es clínico, pero nos podríamos ayudar si queremos saber específicamente qué tipo de hongo es, ayudarnos con unas pruebas de KOH, pues, ¿no? O algún tipo de cultivo también en estos pacientes, pero pues netamente eso va a demorar mucho, ¿no? Entonces, para ello es iniciar tratamiento ya, ¿no? Ni bien llega al consultorio. Entonces, tanto en la otitis externa bacteriana como en la otitis externa micótica, primero, si es que hay presencia de secreción, hay que hacer una buena limpieza del conducto auditivo externo. Es esencial hacer una buena limpieza, ya que si no hacemos una buena limpieza, obviamente los medicamentos tópicos no van a cumplir muy bien su función. Entonces, a la cabeza una buena limpieza del conducto auditivo y luego, pues, el uso de antimicóticos o lo que se amerite usar dependiendo si es bacteriano o es micótico, ¿no? Aquí tenemos unas imágenes, como podemos apreciar, un conducto un poco congestivo. Tenemos aquí como hifas, ¿no? Como si fuera un aspecto algodonoso, ¿no? Con un punteado negruzco, ¿no? Y el paciente te viene con prurito, es otomicosis. Aquí también tenemos otro, aquí, bueno, está acompañado por cerumen también, ¿no? Pero también tenemos, pues, presencia de la secreción de aspecto algodonoso, ¿no? Aquí en estas cuatro imágenes podemos ver, pues, netamente un conducto auditivo normal, la membrana timpánica, y vemos, pues, en ocasiones los tipos de gravedad de las otitis externas, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen B que el conducto está más congestivo, un poco más estenosado. Perdóname, en la A ya vemos que todo está cerrado y obviamente aquí el tratamiento en estos pacientes es más sistémico que tópico, ya que al estar todo pues estenosado, cerrado, las gotas tópicas no van a cumplir su función. Y en la imagen C también podemos ver acá, ¿no? Una secreción como de aspecto algodonoso, con hifas, ¿no? Que nos orientan al diagnóstico de una atomicosis. Aquí otra imagen también, congestivo. Tenemos presencia pues, de secreción de otorrea, ¿no? Ahora, los factores predisponentes en esta patología, pues tenemos varios. Tenemos factores anatómicos, puede haber algún tipo de enfermedad en la piel, factores medioambientales, traumas que se puedan ocasionar en el conducto auditivo externo, enfermedades sistémicas, factores endógenos u otro tipo de factores que pueden conllevar a desarrollar un cuadro de otitis externa. Dentro de los factores anatómicos, pues si nos viene un paciente que de repente tiene algún tipo de malformación en el conducto, obviamente va a estar mucho más predispuesto a poder desarrollar estos cuadros de otitis externa, ¿no? Pacientes con enfermedades en la piel, psoriasis, seborrea o algo inflamatorio que también esté predisponiendo a desarrollar este tipo de patología. Factores medioambientales, la humedad, el tema de la natación, la temperatura, algún trauma cuando hay pacientes que tienen algún tipo de picazón, ¿no? Algún tipo de molestia y ya se están metiendo, muchos de los pacientes vienen y dicen, se meten la llave, se meten algunos ganchitos y ustedes saben que esos materiales obviamente están contaminados. Entonces, esto también es predisponente a poder desarrollar un cuadro de otitis externa. Enfermedades sistémicas a la cabeza, pues netamente pues los pacientes con el antecedente de diabetes inmunosuprimidos que tienen más porcentaje de desarrollar una otitis externa pues micótica. Pacientes que también pues producen mucho cerumen y eso obviamente ocasiona mucha sudoración, humedad, también puede desarrollarse este tipo de patologías, ¿no? Hablemos del tratamiento en esta patología que netamente a la cabeza como les comentaba, va a depender mucho de la gravedad. En una otitis externa de aguda leve podríamos usar, si el tímpano está intacto y hay muy buena tolerancia del paciente, simplemente utilizar gotas óticas, ¿no? En ese estudio de UpToDate indica pues el alcohol boricado al 5%. Son gotas óticas, son gotas mandadas a preparar. En algunas farmacias ya lo venden pues preparadas, entonces hay que mandarlas a preparar. Se podría echar de 3 a 6 gotas, ¿no? O 4 gotas, como normalmente nosotros indicamos aquí en el hospital, cada 12 horas por un periodo de 7 a 14 días, ¿no? También utilizan lo que es el ácido acético al 2%. Va a depender mucho de la tolerancia también del paciente, ¿no? Vamos iniciando, en este caso nosotros, iniciamos en algunos pacientes con alcohol boricado
Y en otros pacientes, pues, si no toleran muy bien, ya bajamos a otro tipo de medicación ácido acético, ¿no? Una otitis externa aguda, moderada, o si hay un fracaso a este tratamiento con gotas, ya pues ya se le inicia netamente, si los síntomas persisten, ya agregamos lo que es tratamiento sistémico, ¿no? Pastillas. En este caso, se puede agregar netamente ciprofloxacino a la cabeza, una tableta cada 12 horas por 7 días hasta 14 días aproximadamente, y también agregando gotas, ¿no? Estas gotas ya podrían contener tanto el antibiótico como también corticoides, ¿no? Y ya cuando hay tratamiento, alergias, algunos de estos tipos de medicamentos como la cabeza indicamos que son las quinolonas, ya tendríamos que ver otro tipo de derivación de tratamiento antibiótico. Ya cuando vemos el tema de la otomicosis, como les comenté, es la limpieza del conducto auditivo externo, ¿no? Nosotros, en la experiencia que tenemos, utilizamos anteriormente, hace unos años atrás, utilizábamos mucho tratamiento tópico en cremas, pero vimos que no había o sea, no había mucho efecto en el tratamiento. Entonces, ya indagando mucho más, ahorita la cabeza lo que usamos simplemente en la otomicosis es una buena limpieza, una buena otomicroscopía, una aspiración de toda la secreción que podamos encontrar y le dejamos lo que es el alcohol boricado. El tratamiento en la teoría indica 2 semanas, pero por experiencia normalmente nosotros el tratamiento de la atomicosis es bastante largo, ¿no? Aparte de ello, del alcohol boricado que nosotros podamos recetar, que son 7 días a 14 días, también tenemos que tener en cuenta los cuidados que debe tener el paciente en casa, de que no ingrese agua al oído, de que no se esté manipulando el oído, ¿no? Entonces, y este tratamiento puede durar un poco más en pacientes que tienen pues enfermedades en la piel, ¿no? De un paciente que tenía dermatitis, seborreica, entonces estos pacientes pues su tratamiento dura mucho porque a veces se puede lograr confundir con las descamaciones que tienen estos pacientes propias de su enfermedad, ¿no? Entonces, tienen que estar pues en constantes controles. Entonces también aquí tenemos algunos productos tópicos disponibles también para la otitis externa. Tenemos quinolonas con corticoides. Aquí usamos mucho lo que es el Cetraxal Plus. Este, tenemos el Cetraxal ótico también sin corticoides, con corticoides. Hay también gotas de ciprofloxacino. En este caso utilizamos mucho lo que es el ofloxacino en gotas. Y cuando ya tenemos en algunos casos, muy pocos, utilizamos lo que es, pues, eh, ¿cómo se llama esta cremita? Se me fue el nombre. Que utilizamos mucho Topicrem, que utilizamos muchos casos nada más se llega a usar, pero más en pacientes con otomicosis utilizamos lo que es el alcohol boricado, ¿no? Aquí tenemos otra lista también bastante amplia de antibióticos, también sin corticoides, corticoides tópicos, y antiinfúngicos tópicos, ¿no? Utilizaban mucho también, he visto pacientes que venían a la consulta, recetas con clotrimazol, ¿no? Tanto del área de medicina general, utilizaban mucho cremas de clotrimazol, venían con recetas de una aplicación cada 12 horas o cada 8 horas, ¿no? Por 7 a 10 días aproximadamente. Y el paciente pues venía a consultorio, doctora, siento mi oído tapado, lo siento peor, me pica más. Entonces, pues ya hemos visto que en estos pacientes no es muy efectivo estas cremas pues antifúngicos pues tópicos en estas patologías de otomicosis, ¿no? Eso sería todo doctor.